Disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Preparados para toda buena obra, Señor, porque tú nos has llamado para hacer tus obras, y tus obras son buenas, y tus obras son, Dios mío, santas, puras, perfectas. Por eso, Padre, queremos fluir en lo tuyo. Ayúdanos, Señor. Límpianos con tu sangre, todo pecado, Señor. Y que, Padre, la palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que prospere en cada corazón, Señor, que, Padre, en este tiempo te está buscando, que tiene ese esmero por lo tuyo, esa avidez por lo tuyo, esa hambre por lo tuyo. Pero te pido, Señor, que te impartas. Yo te pido que obres. Yo te pido, Señor, que reveles más, Señor, de lo tuyo. Necesitamos de ti, Señor, aprender de ti. Aprender, Señor, de tu palabra. Aprender, Dios mío, de lo tuyo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendición a los hermanos y hermanas que en esta hora se nos unen a través de las redes. Damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias por que el Señor en su bondad les permite que estén ahí conectados y dispuestos y dispuestas para recibir la palabra implantada. Siempre Dios tiene algo nuevo que decirnos, algo nuevo que hablarnos. Así que abre tu corazón a la palabra en esta noche. Abre tu corazón a la enseñanza. Porque la voluntad de Dios es edificarte. Eso es lo que quiere Dios, edificarte. Llevarte cada día a un crecimiento, a una madurez, a una estatura. Esa es la voluntad de Dios. Por eso debemos siempre anhelar crecer cada día, porque es necesario que crezcamos, que no nos quedemos en la misma condición, en esa condición de parálisis o de estancamiento, sino que estemos cada día anhelando crecer, anhelando avanzar, anhelando prosperar en el Espíritu, que es necesario. El cristiano debe anhelar eso. Por eso Dios quiere que la iglesia, que su pueblo crezca. Crecimiento lo da Dios, por eso dispongámonos para crecer. Y para crecer en el reino, para crecer en los caminos de Dios, es necesario obedecerle al Señor, morir a muchas cosas de nosotros mismos, morir a nuestras obras de la carne. Hoy el Señor nos va a ministrar acerca de lo que es vivir según el Espíritu. Ese es el tema de esta noche. Y Dios quiere que vivamos según el Espíritu. Y voy a leerles 2 versículos que están en Romanos capítulo 8, del 8 al 9. Y dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, pero el que tiene el Espíritu de Cristo sí le pertenece al Señor. Entonces, mis amados, hay una manera en la cual tenemos que vivir la vida cristiana, y es la vida según el Espíritu. Vivir de acuerdo a esa nueva vida, a
a esa nueva vida, porque recordemos que tenemos dos naturalezas, que nunca se nos olvide, la naturaleza carnal y la naturaleza nueva, que es la naturaleza espiritual. Y, y que hay una lucha en esas dos naturalezas, tanto en la carnal como en la espiritual hay una lucha. Así que somos llamados, mis amados, a vivir en el nuevo hombre, en el nuevo hombre. Por eso tenemos que crucificar el viejo hombre que está viciado, ese viejo hombre. Ahora, ¿qué hizo Dios de nosotros? Dios nos hizo nacer de nuevo. Nos hizo nacer de nuevo. Ahora, como Dios nos hizo nacer de nuevo, Dios nos hace un llamado. Dios nos exhorta a andar en el Espíritu. A eso nos llama Dios. A eso nos está llamando. Y esa demanda no solamente es para un líder o para alguien que está ejerciendo un liderazgo, no, sino que esa demanda la tenemos todos los nacidos de nuevo. Nunca Dios le va a demandar esto a alguien que no haya nacido de nuevo, porque no está capacitado para poder vivir. Para poder vivir lo de Dios, no está capacitado. ¿Qué hace Dios? ¿O qué ha hecho Dios con nosotros? Capacitarnos para poder vivir de acuerdo al estándar del Señor, a lo que es la naturaleza nueva o la naturaleza de Dios. Esa naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Espiritual. Espiritual. Entonces Dios es espíritu. Esa es su naturaleza. Y por eso los que se acercan a Él o lo quieran adorar, tiene que ser en el Espíritu. En el Espíritu. Entonces, mire lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso, nadie puede creer en Cristo si no ha nacido de nuevo. Nadie. Entonces, el que nace de nuevo puede creer. Puede creer. Entonces tú preguntas, ¿y cómo creemos? Pues, el nacido de nuevo, Dios le ha impartido la fe. Y Dios ha puesto la fe. Esa fe Dios la ha impartido como un don, como una gracia que Él ha puesto en el nacido de nuevo. Entonces ya podemos nosotros creer en Cristo. Creer en Cristo. Ahora, nadie puede ver el reino si no ha nacido del Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros ahora ver? Porque nacimos del Espíritu. Ahora, cuando estábamos nosotros en la condición natural o la condición carnal, sin que hubiésemos tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, cuando estábamos en esa condición estábamos ciegos, totalmente ciegos, totalmente. Entonces un ciego no puede ver, no puede ver. Y la persona que es ciega pues está totalmente impedida de la visión, totalmente impedida. En lo espiritual, nosotros antes estábamos impedidos de lo que era la visión espiritual. ¿Qué hizo Dios? Nos dio visión espiritual, nos dio ojos espirituales. Y al tener los ojos espirituales podemos ver el reino de Dios. Podemos ver el reino. Así que tenemos ese privilegio de ver el reino. Podemos nosotros entender más las cosas de Dios porque tenemos esa bendición. Tú la tienes. Tú la tienes. Ahora, el Señor obró una obra poderosísima. Un milagro sobrenatural. Un milagro Dios hizo. Para que nosotros pudiéramos ver, Él tuvo que haber hecho ese milagro. Y Él lo hizo. Para que pudiésemos nosotros entender las cosas de Dios. Lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Qué hizo Dios? Dios vino y hizo un milagro. Y se impartió en nuestras vidas. Por eso es una gracia.
Por eso somos bendecidos. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Esa bendición Dios nos la ha dado. Dios ha colocado esa bendición en cada uno de los nacidos de nuevo. Entonces, nadie podía reconocer a Cristo como Señor y Salvador si antes no hubiese sido engendrado por Dios. Porque el engendramiento, Dios lo hizo. Ese engendramiento que es por voluntad de Dios. Porque tuvimos nosotros un nacimiento natural donde Dios usó un espermatozoide y un óvulo. Y lo usó para que nosotros pues fuésemos concebidos y fuésemos formados en un vientre y luego naciéramos en la vida natural. Y ahí obró la voluntad del hombre, ahí obró la voluntad de un hombre y de una mujer. Pero en cuanto a lo espiritual no obra la voluntad del hombre, sino la voluntad del Padre. Porque fue su voluntad engendrarnos. Engendrarnos. Por eso lo dice allá en Juan, donde nos habla de lo que es ese engendramiento. Juan capítulo 1. Que no es por sangre y carne, por voluntad de carne y sangre, sino por voluntad de Dios. Ahora en la fe, en el Cordero, en la fe en Cristo, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esa fe. Por esa fe. Por eso recibimos nosotros la bendición de ser hijos por creer en Jesucristo. Por creer. Y ahí la gloria de la adopción vino sobre nosotros. La gloria adoptiva. Dios la derramó en nuestras vidas. Ahora ya no tenemos la orfandad que antes teníamos. Porque antes teníamos una orfandad espiritual. Y nos sentíamos así, en esa orfandad. Pero el Dios de la gloria nos predestinó para ser sus hijos, para ser sus herederos. Y el Dios eterno obró ese milagro en el tiempo señalado por Él y nos trajo a su reino. Y nos dio la gracia de ser llamados sus hijos. Hemos recibido esa bendición de ser llamados sus hijos. Hemos recibido esa autoridad de parte de Él, de llamarnos hijos de Dios, hijos de Él, aleluya. Gloria al Señor. Por eso, cuando se nace de nuevo, cuando se nace en el Espíritu, empiezan a suceder cosas extraordinarias en nuestro interior. Porque es que el que es nacido de nuevo siempre está presto para lo espiritual. Le apelan las cosas espirituales, le apelan las cosas de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo ama las cosas de Dios. Ama el orar. Ama el estar en la comunión con el Señor y en la comunión con los hermanos. Ama toda actividad que concierne a un culto, a un tiempo de encuentro, de congregación, donde estamos congregados. Entonces el que es nacido de nuevo ama estar ahí. Le apela correr al lugar o al punto donde Dios nos convoca para congregarnos como iglesia. Como iglesia, porque la iglesia no son edificios, no son paredes, no son muros, no son techos. La iglesia somos nosotros. Y Dios nos da lugares para congregarnos. Dios nos da muchas veces edificios para que nos congreguemos, salones para congregarnos, auditorios para congregarnos, aún las casas mismas. Dios nos las da para que nos congreguemos como iglesia, como pueblo. Entonces el nacido de nuevo ama el correr a las cosas de Dios. El que está en el Espíritu, aleluya. Entonces le apela
Entonces le apela. Si es un tiempo de orar, entonces le apela el estar ahí, el conectarse, el estar en la presencia. Y ama eso, ama eso. Ama comerse el rollo, como se dice, la palabra. Y ama escudriñarla, no le da pereza escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque hay algo que internamente le está empujando a lo de Dios. Internamente. Algo que está dentro, que no es externo, que no es almático, es algo espiritual, algo profundo. Algo que es profundo. Por eso cuando es un tiempo de ayunar, ayuna y ama el hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe que a través de ese ayuno, la carne se va debilitando y el espíritu se va fortaleciendo. Es el propósito del ayuno. Fortalecer el espíritu y debilitar la carne. Entonces el que es del espíritu y el que anda en el espíritu, busca siempre crecer, busca siempre fortalecerse espiritualmente. No se queda ahí contemplando su carne, no se queda ahí mirándose a sí mismo, mirando un pasado o mirando los problemas, ni se queda dándole culto al problema, ni se queda dándole culto a la pereza, ni se queda ahí, sino que el que es del Espíritu se levanta y adora a Dios. Ama adorar a Dios. Ama el alabarlo, el cantarle a Él. El cantar himnos espirituales, alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque hay algo que ya está, que arde internamente, que arde. Por eso Dios nos demanda a nosotros no dejar apagar el fuego, no dejarlo apagar. ¿Cuándo se va apagando ese fuego? Cuando yo no le doy al Espíritu lo que el Espíritu está pidiendo. ¿Qué está pidiendo el Espíritu? Palabra, alimento, palabra. El Espíritu pide oración. Entonces, cuando no se le da oración y no se le da palabra, pues espiritualmente, o el Espíritu se va debilitando. ¿Por qué hay tanto cristiano debilitado? Porque ese cristiano, que aunque haya nacido de nuevo, no fortalece esa nueva naturaleza. No se fortalece en el Espíritu. No se fortalece leyendo la palabra. No se fortalece congregándose. Porque cuando uno se congrega y se está moviendo el Espíritu de Dios en medio de un culto, entonces nos estamos fortaleciendo. Nos estamos fortaleciendo. Y nosotros tenemos la bendición de que su poderosa presencia, su Santo Espíritu, se mueve en las reuniones. El Espíritu de Dios se mueve en los cultos. Es tanto el poder que todas las personas que se conectan sienten ese poder. Allá en sus casas, allá en las naciones donde están. Allá donde se van uniendo los hermanos. Empiezan a testificar de lo que Dios está haciendo en sus vidas. De cómo Dios está impartiendo. De cómo Dios les va llenando. De cómo Dios, en su misericordia, los va restaurando. Los va vivificando cada vez que se exponen a las cosas del Señor. Porque se están exponiendo a lo de Dios. Están abriendo corazón. Están abriendo su corazón a lo de Dios. Están alimentándose cada día. Por eso el alimentarnos tiene que ser diario. Diariamente tenemos que alimentarnos. ¿Cómo? Escudriñando la palabra, oyendo las predicaciones, llenándonos de lo que Dios nos está dando, lo que nos está el Señor aderezando en la mesa, lo que está poniendo en la mesa para que nosotros comamos. Entonces, eso nos bendice, mis amados. Por eso Dios quiere que andemos como en el Espíritu. Dios quiere eso y nos está exhortando a eso, mis amados. No nos podemos relajar. No nos podemos descuidar nuestra vida espiritual. No la descuides, mi hermano. No descuides tu vida espiritual porque eso es algo grave.
Eso es algo grave. Cuando el cristiano se descuida y cuando el cristiano se distrae, está expuesto. Está expuesto. Porque muchos por descuidarse empiezan a ignorar lo que el enemigo está haciendo, las acechanzas. Porque el diablo acecha. Porque el diablo no duerme. Porque el diablo no se queda quieto. Porque los demonios están acechando. Y por eso siempre el enemigo está buscando al cristiano débil, para atraparlo, para cautivarlo, para atarlo, para sacarlo del camino, para sacarlo del propósito. Y el cristiano que es débil es un cristiano que más provee para la carne que para el espíritu. Es un cristiano que siempre está más ocupado de las cosas carnales, de los deleites. Es una persona que no le apela para nada el orar, el clamar. No le apela. Que simplemente se conforma a ir a un lugar y recibir una palabra, y el resto de tiempo pues no mantiene esa comunión, sino el resto de tiempo vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo. Ya se conforma a vivir religión, a vivir apariencia, a vivir en apariencia. Y Dios no quiere apariencia, Dios quiere sinceridad. Dios busca eso, que su pueblo sea sincero, que sus hijos anden en la sinceridad. Eso Dios está buscando. Por eso, mis amados, qué importante alimentarnos cada día. O sea, el discípulo tiene que alimentarse. Fíjese bien, si los discípulos no se hubieran alimentado de lo que el Señor le estaba dando, ¿cómo podrían ellos cumplir el ministerio, la obra que Dios les encomendó? ¿Cómo podrían ellos ser capacitados si ellos no se hubieran dispuesto, se hubieran alimentado? Porque diariamente el Señor les está dando la palabra. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él no perdió el tiempo. Él no vino a perder el tiempo. Él no vino, mis hermanos, a entretenerse. Fíjese bien, usted lea la Escritura, lea los Evangelios. Usted se va a dar cuenta lo que fue la obra de Cristo, lo que fue el trabajo del Señor, cómo fue su diligencia, cómo fue el esmero de Él, cómo Él estaba siempre en ese esmero de hacer la obra del Padre, de sembrar toda la palabra, de darle toda la palabra a aquellos que estaban siendo formados para que fueran los futuros apóstoles, los futuros ministros de la iglesia. Y por esto estos hombres aprendieron a ceder a su carne, a ceder a sus deseos, a ceder a todo aquello que les apelaba. Entonces se dispusieron, y a través de la palabra el Señor los iba capacitando, los iba instruyendo, a través de la palabra. ¿Qué hacía Dios? Instruirlos, capacitarlos, limpiarlos, santificarlos, a través de la palabra. Ellos sabían lo trascendental de ese llamado, lo trascendental de que Dios los hubiera llamado, de que el Señor los hubiera escogido para una obra, para una misión. Ellos sabían cuán trascendental era la misión que el Señor les había encomendado, esa obra que Dios les encomendaba. Y eso no lo podían hacer en la carne, andando en la carne, no, hermano. Andando en carne, andando en inmundicia, en pecado. Eso no podían ellos hacer la obra si no se hubieran dispuesto. Ellos se dispusieron y el Señor los levantó. Ellos se dispusieron y el Señor los capacitó. Les dio una estatura. Los ungió. Dios no va a ungir a alguien que es carnal. Dios va a ungir a aquellos que andan en el Espíritu, aquellos que están dispuestos a morir a su carne, a morir al pecado, a morir a la tibieza. Dios no unge gente tibia, Dios no unge gente mediocre. Dios va a ungir gente esmerada, gente que manifiesta diligencia por las cosas de Él, que manifiesta amor por lo de Él. Por eso, como lo dice la Escritura,
en el capítulo 7, el verso 22 de Romanos, dice lo siguiente: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El que es espiritual, o sea, ese hombre interior, ¿en qué se deleita? En el mandamiento. O sea que para el hombre espiritual, la mujer que es del espíritu, el mandamiento no es gravoso. La instrucción que el Señor le viene a dar o le viene a impartir, eso no es gravoso, eso no es algo que se le vuelve carga o se le vuelve tedioso, no. No. El hombre del espíritu y la mujer del espíritu se deleita. A mí no me vengan con historias de que, ay, que carga, que esto, que aquello, que lo de Dios me carga mucho, que tantas cosas que a veces nosotros expresamos. Y expresamos eso porque no estamos en el espíritu. Expresamos eso porque no estamos andando en el espíritu. Estamos más en la carne que en el espíritu. Muchas veces uno le dice a los hermanos: oiga, hermano, pero ya no te he vuelto a ver conectado, ya no te he vuelto a ver congregado, congregándose, estando en las reuniones. ¿Qué hace la persona? Muchas veces disculparse, y muchas veces justifican cosas que, mi hermano, delante de los ojos de Dios no están bien. Porque no están bien. Siempre Dios nos da el tiempo, siempre Dios nos da el momento. Pero a veces nosotros ocupamos ese tiempo para alimentar la carne. Para alimentar la carne. Nos quedamos durmiendo y no vamos a la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? Alimentando a la carne. Nos ponemos a ver televisión y no nos conectamos. Cuando Dios nos está hablando de conectarnos, de oír la palabra. Entonces, ¿qué estamos? Alimentando la carne. Eso es lo que estamos, alimentando la carne. Nos ponemos a conversar, conversaciones vanas. ¿Y qué estamos alimentando? La carne. ¿Cuántas personas se ponen a conversar, a murmurar, en vez de estarse conectando? En vez de estar oyendo palabras, ¿qué hacen? Enredados en murmuración, en chismes, en cosas que son de la carne, que son carnales. Por eso hay tanto cristiano carnal. Por eso las iglesias están llenas de carnalidad, de mucha carnalidad, de mucha contienda, de muchos pleitos, de muchos celos. Eso es carnalidad. Cuánto celo, cuánta competencia, cuánta envidia, todo eso es de la carne. Todo eso lo va produciendo la carne, la carne. Cuánta ira ahí metida, y esa ira no se suelta, y ese enojo no se suelta, y esa falta de perdón no se suelta, y esa mala voluntad no se suelta. Y todo eso hace parte de esa carnalidad. De esa carnalidad. Cuando nos estamos mirando más a nosotros mismos, pura carnalidad. Pura carnalidad. Cuando estamos buscando lástima en los demás, eso es carnalidad. Cuando estamos expresando inconformidad hacia los demás, eso es pura carne. Pura carne, hermanos. Porque muchas veces estamos buscando es que todo gire en torno a nosotros mismos. Y nosotros queremos muchas veces ser el centro de atención. El centro de las personas, para que las personas nos miren, para que las personas tengan lástima de nosotros, o para que las personas nos halaguen, o para que las personas nos lisonjeen. Y todo eso hace parte de una carnalidad que está ahí. De una carnalidad. A veces disfrazamos, hermano, las cosas, las disfrazamos. A veces decimos ser espirituales, pero no lo somos. No lo somos, porque las obras que se revelan son diferentes a lo que es andar en el espíritu o vivir en el espíritu. ¿Qué hace un hombre del espíritu? ¿Qué hace una mujer del espíritu? ¿En qué piensa? Jamás un hombre del espíritu, una mujer del espíritu va a estar pensando en lo malo.
sino siempre piensa en lo que es bueno. Siempre va a pensar en lo que es bueno. No tiene la mente corrompida. No tiene el alma corrompida. No tiene eso, sino que tiene el pensamiento limpio, el alma limpia. El alma limpia. ¿Y en qué piensa? En lo bueno. En lo bueno. En lo bueno. Por eso, qué lindo, como decía Pablo allá en Filipenses 4:8. Decía que el hombre interior solo piensa en lo que es espiritual. Entonces el que es espiritual solo piensa en lo que es bueno. En lo que es bueno y se deleita en eso. Se deleita, medita en lo que es bueno, en lo que es puro. O sea, hay pureza, hay limpieza en su corazón. Hay limpieza, y el que es limpio de corazón puede ver a Dios, puede ver. El Señor dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, qué lindo, hermano. ¿Por qué? Porque entonces esa persona está agradando a Dios. Agradando a Dios. ¿Qué hizo el hombre perfecto, Jesucristo, en la tierra? Agradar al Padre. Nunca jamás él pecó con un mal pensamiento. Nunca. Porque es el Cordero sin mancha y sin pecado. Nunca. Siempre estaba pensando en lo bueno. Él no estaba pensando mal de los demás. Él no estaba pensando mal de las personas. No. No, mi hermano. Ahora, cuando el Señor veía conductas malas, ¿qué hacía él? Reprender eso, exhortar, decir la verdad y confrontar con la verdad. Pero él no estaba pensando mal. Por eso todas sus obras fueron justas, fueron santas, fueron perfectas. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo todo el tiempo? ¿En qué ocupaba su tiempo? En agradar al Padre, servirlo, meditando en lo que era el propósito, meditando lo que era el propósito, lo que el Padre le encomendó. En eso meditaba, en orar, en buscarlo, en interceder. Él no estaba perdiendo el tiempo por ahí, no, mi hermano, él estaba orando, él estaba en el monte. Él dio el ejemplo. Él dio el ejemplo. Ese ejemplo, mis amados. Por eso él se presentó como ejemplo. Él no vino como un catedrático ahí a dar una teología o a dar una teoría o esto, aquello. No, él vino a ser ejemplo. Y se manifestó como un ejemplo. Como un ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el hombre interior, o sea, el hombre nuevo, se goza en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dije? El hombre nuevo, o el hombre nacido de nuevo, el que está en el Espíritu, y el que anda en el Espíritu, se goza de hacer la voluntad de Dios. De hacer la voluntad de Dios. O sea, hay un gozo en hacerla. Ahora, no solamente está en hacer la voluntad del Señor. No solamente está eso, el hacer la voluntad del Señor, sino que ama el hacer la voluntad. Porque son dos cosas muy distintas. Una cosa es que yo haga la voluntad de Él, porque a veces se hace la voluntad de Dios, pero no se está amando hacer la voluntad de Él. Una cosa es hacerla y otra cosa es amar la voluntad de Dios. Amarla por encima de mi carne y por encima de mis pretensiones. Y por encima de toda presunción. Y por encima de las vanidades mismas. Y por encima de los delirios, de las locuras mismas. Porque cuánta gente está delirando. Y cuántas veces la gente lo que más busca es ministerio, lo que más busca es que la nombren pastores y que les den aplausos y que los promuevan. Pero no están buscando la voluntad de Dios. No están buscando el morir a la carnalidad.
el morir a la soberbia, el morir al orgullo. No están buscando eso. No están buscando. No están buscando el ser edificado, el crecer, el madurar. No están buscando el ser limpiados, sino están buscando otras cosas. Otras cosas. ¿Por qué? Porque muchos se pegan es de palabras vanas. ¿Cuánta gente en la carne ha tirado palabras que nos vienen de Dios? ¿Cuánta gente en la carne que se dice ser profeta y anda por ahí tirando palabras y tirando profecías y disparando como gente que perdóneme, pero como gente que está loca? Y anda disparando y muchos ahí oyendo eso, oyendo palabras infladas. Y muchas veces las personas creyendo a eso. Y hacen que a esas personas se les hinche más el corazón, se les llene el pecho más de arrogancia. Y es que eso es triste, ver gente que está envanecida en este tiempo. ¿Por qué? Porque es que no siguen las cosas del Espíritu, están siguiendo es otra cosa, están siguiendo lo de la carne. La gloria a los hombres, están buscando es eso, la promoción. ¿Cuántos están buscando eso? Pero no buscan la cruz, no buscan eso. No quiere que se les exhorte, no quiere que se les diga nada, no quiere que se les ataje el mal camino. ¿Por qué? Porque hay una carnalidad ahí, porque hay arrogancia, porque hay rebeldía, porque hay tantas cosas que son carnales, terrenales y diabólicas, que todavía están metidas, que todavía están adheridas. Por eso, mis amados, los años no pueden pasar en vano. ¿Cuántos cristianos le han pasado los años por encima y no crecen? Y siguen iguales. Y siguen iguales. Y muchas veces uno ve a las personas llorando. Y muchas veces uno ve, hermano, pero lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué? Porque no se ve un fruto. No se ve un fruto, perdóneme. No se ve. No se ve que esa persona esté en el espíritu. Una persona, hermano, que es disociadora, esa persona no está en el espíritu, esa persona está en la carne. Está en un celo, está en algo que no es de Dios. Una persona que esté dividiendo y que esté sembrando y esté sembrando contaminación y contaminando a otro, esa persona no está en el espíritu. No está. Está en algo que es carnal, en algo que es demoníaco, en algo que es reprobado delante de los ojos de Dios. Por eso tenemos que nosotros, hermano, antes de tener presunciones y pretensiones, tenemos es que ir y crucificar la carne y morir al yo, morir a eso, morir a toda vanagloria, ir a la presencia y decir, Padre, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad y quiero amar el hacer tu voluntad. Lo que tú tengas para mí está bien, Padre. Lo que tú quieras conmigo está bien, porque esa es tu voluntad. Esa es tu voluntad. Y yo tengo que hacer tu voluntad. Entonces, lo que tú tengas, muéstrame. Pues el hombre del Espíritu, el amor del Espíritu, siempre va a la presencia y le dice, Señor, muéstrame. Revélame cuál es tu voluntad. Muéstrame cuál es tu propósito, Señor. Yo no quiero andar en la vanidad de mi mente. Yo no quiero estar desenfocado. Yo no quiero estar haciendo lo contrario a tu propósito. Entonces, mis amados, tiene que haber una disposición para hacer esa voluntad. Para hacer esa voluntad. Tiene que haber esa disposición. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Entonces debemos aprenderlo cada día. Y todo lo que Dios nos va mostrando, lo que es su voluntad, someternos. Someternos a lo que Él nos está mostrando. Someternos a lo que el Señor nos viene revelando. Porque es que no podemos nosotros hacer lo que a nosotros nos venga en gana hacer. Ni actuar como nos dé la gana hacer. Porque es que nos debemos a Dios. Nos debemos a Él. A lo establecido por Él. Nos debemos.
O piensa por un instante si los discípulos que seguían a Cristo hacían lo que les daba la gana. No, ellos estaban sometidos al Señor, sometidos a las instrucciones que les diera. Que les decía, vayan de dos en dos, hagan esto, hagan aquello. Ellos se sometieron. Ellos no refutaron el mandamiento. Ellos no refutaron la voluntad del Señor. Yo no, amén. Si tú me estás mandando es porque es tu voluntad. Y si tú me estás enviando es porque me vas a respaldar y porque tú estás en el asunto. Pero entonces no vemos que alguien se haya ido ahí. No, es que ya el Señor me dio la unción. Y es que ya el Señor me dio la palabra. Y es que, porque es que a veces disfrazamos eso. Y es que soñé. Y es que Dios me mostró. Pero muchas veces, hermano, son sueños del corazón. Son sueños del corazón, mas no vienen del Espíritu. Porque todo lo que es del Espíritu, Dios lo testifica. Dios le testifica a las autoridades. Dios les va revelando, les va mostrando. Mire, esto es lo que tengo con fulano, esto es lo que tengo con sutano, con sutana, esto es lo que tengo. Y Dios lo va mostrando. Y Dios lo va haciendo saber. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo fue mostrando el propósito que tenía con Pablo y Bernabé. Y el mismo Espíritu Santo le reveló a los ancianos. Le dijo, apártame a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. ¿Quién reveló eso? El Espíritu Santo. ¿Y a quién se lo testificó? A los ancianos. Pero hay muchos que dicen, no, es que Dios me llamó a un pastorado y sin que Dios los haya llamado a eso. Yo he visto muchos que dicen ser, que Dios les llamó, que Dios les dijo, pero no se ve un testimonio del Espíritu de que ese llamado haya venido de Dios. De que eso haya venido del cielo. Eso vino de los hombres, salió del hombre. Salió de algo que no fue inspirado por el Espíritu Santo. Mire lo delicado de todo eso, mis amados. Por eso tenemos que ser entendidos en lo que Dios nos habla y andar en el Espíritu y no en la carne. Andar en el Espíritu, como el Señor Jesucristo, vuelvo y repito. Ahora en medio de todos esos conflictos que Él tuvo, Él no se descompuso en medio de los conflictos, aunque lo sufrió, aunque muchas veces sintió la tristeza, el dolor, pero él se mantuvo. Por eso allá en el Getsemaní Él se mantuvo. Y en el Getsemaní, ¿qué le dijo? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya. ¿Qué le estaba expresando el Señor? Mire, esto no es fácil. Esto no es fácil. Lo que estoy viviendo no es fácil. Lo que estoy experimentando en mi humanidad, en mi naturaleza como humana, porque Él tenía la naturaleza de hombre y la naturaleza divina. Entonces, en lo humano, Él estaba experimentando algo fuertísimo. Un conflicto muy, muy, muy fuerte. Pero en medio del conflicto, ¿qué le dijo? ¿Cómo fue su oración? ¿Qué le rogó al Padre? Si quieres, pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que bebiera lo que estaba en la copa. Que bebiera el cáliz del aturdimiento, que tenía que beberse ese cáliz. Tenía que morir por nosotros, tenía que pagar el precio por nosotros y ser sacrificado por nosotros. Y sufrir todo lo que fue ese sufrimiento, lo que fue ese dolor de lo que fue el ultraje, de lo que fue el despojo, de lo que fue la calumnia, de lo que fue los azotes mismos, las torturas mismas que le hicieron a él. Y él tenía el conflicto, pero él, Señor, tenía algo más fuerte en su espíritu, y era el hacer la voluntad del Padre. Y amaba hacer la voluntad del Padre. Porque en el rollo estaba escrito de él, el hacer la voluntad. El hacer la voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado, como lo dice allá en el Salmo. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.
Por eso ahí estuvo, aún en medio del conflicto, estuvo la fortaleza. Aún en medio de las gotas de sangre que él estaba sudando, porque él estaba sudando gotas de sangre. Él no era un sudor así, un sudor normal, no, era algo sobrenatural lo que estaba pasando ahí. Y el sudor era gotas de sangre saliendo por los poros de su cuerpo. Y ahí vino el Señor a fortalecerlo, ahí vino el ángel del Señor a darle la fortaleza, a fortalecerlo, a fortalecerlo. Bendito alabado sea el nombre del Señor. En sus momentos de agonía, en sus momentos de agonía. Así como cuando tú has tenido momentos de agonía, ¿qué ha hecho Dios? Fortalecerlo. Fortalecerte en los momentos de conflicto. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Fortalecerte de la misma manera. De la misma manera, fortalecerte para que sigas adelante, para que cumpla el propósito de Dios. Nos fortalece para hacer su voluntad. Él no nos fortalece para que vivamos en la carne. No, Él nos fortalece para que vivamos en el Espíritu y andemos por el Espíritu. Para eso nos fortalece. Para eso nos fortalece. Dito sea el nombre del Señor. Ahora el Señor Jesucristo no era que fuera un masoquista, ni que le gustara sufrir. No, no, él no le gustaba sufrir, no, de ningún modo. Pero sabía que ese era el propósito del Padre, el ser sacrificado. El ser sacrificado. Ese era el propósito. Ahora pensemos en esto. ¿Qué nos dio Dios al nacer de nuevo? La naturaleza de su Hijo Jesucristo. La tenemos nosotros. Él puso de su Espíritu, el Espíritu de Cristo. Lo ha puesto en nosotros. ¿Qué hizo, por ejemplo, para que Pablo pudiera soportar todo lo que vivió Pablo como apóstol? Pues lo que Dios puso en Pablo. Por eso vemos cómo el Señor colocó en él el Espíritu de Cristo. ¿Y por qué Pablo llegó a decir eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Quién vivía en él? Cristo. 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 Y por eso el mismo Espíritu de Cristo que estaba en él lo fortalecía, lo consolaba en sus momentos. Cuando él estaba preso, cuando él estaba en una cárcel, cuando fue golpeado, cuando fue maltratado, herido. ¿Quién lo consolaba? El Espíritu de Cristo. El Espíritu del Señor estaba ahí. Estaba ahí, aleluya. Porque Pablo llevaba la imagen del que lo creó. Manifestó la imagen de Cristo. La manifestó. Manifestó el carácter de Cristo muchas veces. En medio de conflictos, en medio de situaciones. Él no se puso a contender, él no se puso a pelear, él no se puso a amenazar a nadie, él no se puso a murmurar a nadie. Mire cómo fue la conducta, mire cómo fue el carácter, mire cómo fueron las obras. Porque es que el que es del Espíritu no hace las obras del diablo, el que es del Espíritu hace las obras de Dios y se deleita en hacerlas. El hombre espiritual aprende a poner la otra mejilla. Aprende, hermano, aprende. Lo aprende porque dice, la voluntad del Padre es esta, así que yo estoy para agradarlo. Yo estoy para agradar al Padre. No estoy para agradarme a mí mismo. No, estoy para agradar al que me llamó, al que me tomó por soldado, al que me tomó por siervo, por servidor, por militante de su reino. Estamos para servirlo a Él y para agradarlo a Él. Para llevar la imagen. La imagen. Entonces nosotros tenemos ese hombre interior. A Cristo formándose en nosotros. Fíjese bien, porque es Cristo formado en nosotros. Gálatas 4:19 dice que por eso Pablo sufría cuando era de parto hasta que Cristo fuera formado. Y él oraba por eso y sufría. Porque ¿qué quería ver? A Cristo formado en todos aquellos discípulos. En toda aquella iglesia de los Gálatas y no solamente en Galacia, sino en las demás iglesias. ¿Qué quería ver en el pueblo de los creyentes? A Cristo formado.
a Cristo formado. Entonces, cuando Cristo está formado, cuando Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. ¿Mm? Y el que vive en nosotros nos da la fuerza. Y el que vive en nosotros nos da la victoria. Y el que vive en nosotros nos da el poder para vencer. Para poder vencer sobre la carne. Para poder vencer sobre lo malo. Para poder vencer sobre potestades, sobre huestes espirituales de maldad. Para poder vencer la tentación misma. Cuando Cristo vive en nosotros. ¿Mm? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, Cristo en el hombre nuevo. El que ama hace la voluntad del Padre. ¿Mm? El que ama, porque hay una naturaleza que es santa, que es pura. Una naturaleza que Dios nos ha dado. Dito sea el nombre del Señor. Ahora, el hombre interior solo piensa en lo espiritual. El hombre interior, ¿en qué solo piensa? En lo espiritual. Dice la palabra. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. ¿Qué motiva esta tendencia en nosotros? En cuanto a lo que son las dos naturalezas. Ahora, ¿qué es naturaleza? ¿Qué es naturaleza? ¿Qué se interpreta por naturaleza? Es el conjunto de características intrínsecas de un ser o una cosa. Ahora les voy a dar un ejemplo que es eso. De lo que es eso. Por ejemplo, ¿cuáles son las características de un ave? ¿Cuál es su naturaleza? Volar. Dios creó las aves para que ellas vuelen. Los pájaros, las águilas. ¿Cuál es la naturaleza de ellos? Volar. Volar. Su naturaleza es volar y por eso vuelan, porque tienen esa naturaleza. Ahora, las características de un cerdo. ¿Qué le gusta al cerdo? El muladar. Al cerdo le gusta el lodo, el fango. Y él se recrea en el fango. Y él ama el fango. Y él se deleita al revolcarse en el fango. Esa es la naturaleza del cerdo. Ahora, la característica de la naturaleza adánica. ¿Qué le gusta a lo adánico? El pecado. El pecado. Le encanta el pecado. Por eso el que es adánico y no es nacido de nuevo, porque le encanta el pecado. Le encanta pecar, le encanta hacer lo malo. Esas son las características del hombre adánico. Ahora, la característica del nacido de nuevo. ¿Cuál es esa naturaleza? ¿Cuál es esa característica? El nacido de nuevo ama las cosas de Dios. El nacido de nuevo se deleita, aleluya, en lo de Dios. Se deleita en la santidad. Ama la santidad. Ama la rectitud. Ama la verdad. Ama la pureza. Ama todo lo que concierne a lo que es Dios y a lo que es esa naturaleza espiritual. Ama lo puro. Ama la piedad. Ama y manifiesta eso: piedad, generosidad, servicio, entrega. Siempre va a amar eso y va a manifestar eso. Dito sea el nombre del Señor. Ahora, el hombre espiritual siempre está pensando continuamente en el bien.
Porque ¿qué tiene? ¿Qué tiene el hombre espiritual? La mente de Cristo. ¿Qué nos ha dado el Señor al nacer de nuevo? La mente de Cristo. La mente de Cristo. Entonces, todo el tiempo está pensando en lo recto. ¿Mm? Siempre, hermanos, lo que es esta simiente santa está siempre, siempre generando en nosotros que pensamientos espirituales. Pensamientos espirituales. ¿Qué dijo Pablo? Allá en Filipenses 4. Miren lo que dijo Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Entonces, el hombre que anda en el espíritu, la mujer que anda en el espíritu, está pensando en lo puro, en lo amable y en todo lo que es de buen nombre. O sea, que tiene la mente de Cristo. Tiene la mente de Cristo. Amén. Entonces, el hombre espiritual siempre está pensando que en lo bueno. Ahora, el hombre el hombre carnal, ¿qué está pensando un hombre que es carnal? Siempre está pensando en su conveniencia, en sus intereses, en sus pretensiones. Siempre. El carnal, a ese no le importa dañar, a ese no le importa, al que es carnal, no le importa dividir. Al que es carnal no le importa contaminar, sembrar cizaña. Al que es carnal, eso no le importa. Pero el que es espiritual, hermano, aún el que es espiritual, cuando está aún en su reposo, en su sueño, siempre está aún meditando en las cosas del Señor, aún soñando con las cosas que son de Dios, con las cosas que son del cielo, con las cosas que glorifican a Dios, con lo que glorifica a Dios. Por eso el anhelo del que anda en el Espíritu es conocer más a Dios. ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el anhelo? Porque es que siempre el Señor nos está hablando y nos está confrontando. ¿Cuál es el anhelo tuyo? ¿Cuál es tu anhelo, mi hermano o mi hermana que me oye? Porque si vives según el Espíritu y andas por el Espíritu, entonces tu anhelo debe ser conocer más a Dios, amar más a Dios. Amar más a Dios. Amén. Ese es su anhelo. Estar meditando las cosas de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Las 24 horas del día. Pensando en lo espiritual. Orando sin cesar. Aunque esté en el trabajo, está orando. Está orando en el Espíritu. Si está en el trabajo, está pensando en Dios. Le está alabando con cánticos y salmos. Mientras que realiza cualquier actividad, cualquier labor. Cualquier labor. Por eso en el hombre o la mujer que va creciendo en lo espiritual, ahí se va cumpliendo ese mandamiento divino. Ese mandamiento que dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí se va cumpliendo. Ahí está aflorando. Está aflorando lo de Dios en esa persona. Porque está amando a Dios. ¿Cómo lo está amando? Con todo su corazón y con toda su alma. No con una parte del corazón, sino con todo. Porque es que Dios quiere todo, todo, todo. Con toda la alma y con toda su mente. Con todo, con todo. Pues lo digo, hermano, el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo. Ahora, la Biblia habla de dos mentes, la carnal, que no se sujeta a Dios, ni tampoco puede, y la espiritual,
que todo lo discierne en el espíritu. Por eso el hombre espiritual, la mujer espiritual, todo lo discierne en el espíritu. Todo lo discierne. No hay una malicia. Porque es que a veces se disfraza la malicia con discernimiento. Y cuánta gente maliciosa. Y es que Dios me está mostrando. No, es su carne, es su malicia. Es la malicia, es lo almático, la carnalidad. Y a veces se disfraza eso. Y es que Dios me muestra, es que Dios me está revelando. Pero es pura malicia. Esa malicia. Y hay gente que es muy maliciosa. Gente que está en las iglesias, pero es maliciosos. Siempre con malicia, siempre con pensamientos sucios. Y los disfrazan de que Dios me muestra, que es que el Señor me muestra. Hay personas que dicen que Dios me muestra y nunca se ve esas personas, hermano, comprometidas con Dios, ni se ven en obediencia, ni tienen una vida de oración. Y dicen, es que Dios me muestra. ¿Cómo así que Dios me muestra y usted no está metiendo con Él? No tiene intimidad con Dios y Dios me muestra. Hay muchos que se atreven hasta a profetizar, hermano, y no tienen una comunión con Dios. Y lo que empiezan a decir es disparates, locuras. Perdóneme, hermano, pero en eso uno tiene que ser muy, muy cuidadoso. Muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque cuando las personas están en la carne, están dañando. Están extrayendo desgracia y confundiendo a las almas. Confundiendo. ¿Cuánta gente confundida? ¿Cuánta gente está confundida en las iglesias? ¿Por qué? Porque se pusieron, hermano, a seguir mentiras, a creer mentiras. Y por eso mucha gente está confundida. Pero por eso Dios nos está hablando de lo que es andar según el Espíritu, hermano. Por eso no podemos ser flojos. Si usted es flojo y no se mete con Dios, usted, hermano, lo puede engañar el diablo. ¿Por qué lo engaña? Porque es flojo o porque es floja y no se mete con Dios. Y solamente quiere vivir religiosidad. Y piensan que porque solo van un domingo a la iglesia, eso ya está, todo está bien y ya Dios está contento. Eso es mentira, eso es engaño. Si usted no se mete con Dios en su casa, si usted no clama en los tiempos libres, si usted no está dedicándose a las cosas de Dios, hermano, déjeme decirle que puede ser engañado. Déjeme decirle que usted está débil, que está desnutrido. Más desnutrido que esos pueblos que sufren el hambre, o esos niños que sufren el hambre, que a veces vemos que eso es terrible. Así muchas veces está el espíritu de muchos hijos de Dios. Porque tristemente muchos se pegan más a los hombres que a Dios. Muchas veces se pegan más a los falsos profetas y corren detrás de los falsos profetas que los lisonjeen y que les hablen palabras dulces y halagadoras y que les pongan ministerio y que les den ministerio sin que, mano, verdaderamente haya salido del corazón de Dios. Y no buscan a Dios, no lo buscan. Y así quieren que es que yo soy pastor, yo soy pastora. ¿Pastor de dónde o pastora de dónde? Pastor es el que Dios llama, el que Dios capacita para eso. Porque a los que Dios llama, Él mismo los capacita, los forma, los envía y los respalda. Gloria a Dios. Entonces pensemos por un momento. Pensemos en esto, meditemos en un momento, en el Espíritu. En el Espíritu, medita en el Espíritu, piensa en el Espíritu. Lo que significa vivir en el Espíritu. La vida en el Espíritu es hermosa, es lindo, es maravilloso vivir en el Espíritu. Por eso al hombre que es carnal le incomoda. Al que es carnal le incomoda la palabra cuando le confronta. Al que es carnal le incomoda. Cuando oye alabanza, oye música de Dios, le incomoda. Y hablo de los que han nacido de nuevo, pero son carnales. ¿Por qué? Porque están en la carne, entonces les incomoda.
Les incomoda vivir en la presencia del Señor. O los incomoda estar delante de un hombre que es espiritual o de una mujer que es espiritual, que vive en el espíritu. Les incomoda. No les apela a eso. Se sienten mejor con otros carnales porque le siguen su carnalidad, porque le aprueban, porque le están aprobando su murmuración y le están pasando la mano. Uy, sí, pobrecito eres tú, pobrecita eres tú, no te comprenden. Pobrecito, pobrecita, no te valoran. Entonces le pasan la mano. Y no se da cuenta que es el mismo diablo el que está hablando por esas bocas. ¿Qué le dijo el Señor al mismo Pedro? No reprendió al diablo. ¿Por qué? Porque Pedro apeló, fue al almático. No te acontezca esto, Señor. No, ¿cómo así que vas a ir a la cruz? No, ¿cómo? Que esto no te acontezca, Señor. Pobrecito. ¿Cómo vas a pagar ese precio y cómo vas a morir de esa manera? ¿Y qué le dijo el Señor? Quítate de mí delante de Satanás porque me eres tropiezo. Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y ese viene, hermano. Por eso hay que ser cuidadosos. Por eso el hombre espiritual se mantiene hablando lo de Dios. La mujer del espíritu que está hablando siempre lo de Dios. Y no hay otra conversación.